Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Hemos iniciado, hemos mirado algunos de los elementos fundamentales, esenciales que nos muestra este libro de Samuel. Hoy nosotros queremos detenernos un poco en el contenido. ¿Qué es lo que el libro de Samuel nos presenta? ¿Qué es lo que el libro de Samuel como contenido nos regala? En la medida en que Ñandeo lleva, todo esto nos va ayudando también para que podamos después en nuestra lectura entender el contenido, qué es lo que nos trae, qué es lo que el autor sagrado, qué es lo que la comunidad en ese momento está queriendo enseñar a su pueblo, a su gente. Vamos a iniciar y vamos a decir que en el contenido de estos dos libros, porque tenemos dos libros, porque dijimos ya tomo 1, tomo 2, a pesar de que hay una unidad de eso, ya estamos cerciorados, ya hemos hablado, es una unidad, a pesar de que aparecen como primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, era siempre una obra única que luego se fue separando por cuestiones más bien prácticas de una elaboración de un libro y de otro libro al ser un material muy frondoso, es decir, que tiene varias páginas. Así también sucede, y más adelante vamos a estudiar los libros de los reyes, ¿verdad? O de las crónicas. En ese tiempo no tenían toda la posibilidad que tenemos hoy. A pesar de que hoy también nosotros hablamos de los tomos, ¿verdad? Cuando es una obra frondosa, fantástica, entonces tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, ¿verdad? De acuerdo al contenido. Bueno, miremos un poco, pero en una forma y en una manera también así única, y también podemos mirar cada uno de los libros, porque cada uno de los libros responderán también a épocas diferentes, en el sentido de que es una historia que se va narrando de acuerdo a los personajes que van teniendo participación en esos libros. Caben distinguir 4 secciones en este libro, ¿verdad? O 4 partes. En la primera, que es el capítulo 1, se fija la atención principalmente, decíamos en nuestra presentación anteriormente, sobre la figura de Samuel. Samuel Hinabe, Ayema. Bebé Hinantero, Beteaña Mañá, Yahesha. Es el accionar de Dios, Shammah, el Dios que escucha. Entonces, todos estos elementos son importantes porque así comienza ya esta narración. Dios que escucha, Dios que no abandona a su pueblo, Dios que está cerca de su pueblo. Y aquí vamos a tener a 2 personajes que resaltan en la segunda sección, que será Samuel y luego también será Saúl, porque desde el capítulo 8, decíamos nosotros, comienza la monarquía.
esta nueva institución, la nueva institución que nosotros conocemos como la monarquía, los reyes, que prácticamente tendremos bien adelante. El primero había envejecido, es decir, Samuel, y sus hijos no seguían los caminos de su padre, por lo que Israel pidió a Samuel un rey para que nos juzgue como todos los pueblos. Capítulo 8, versículo 5. Necesitamos entonces un rey. Alguien que nos pueda juzgar como tienen todos los otros pueblos. Ahora, al comienzo, ustedes saben que el profeta Samuel se resiste, ¿verdad? O sea, dice, ¿cómo ustedes pueden pedir esto? Esto no está. Entonces, en mi chip, ya es de Gohan, ¿verdad? Eso no puede ser. Al comienzo, al principio se resiste, pero ante la indicación de Yahvé, porque después él va, consulta, habla con Yahvé, le dice, o a Poshir, o a Argel, o a Conshojina, o bebe Samuel, a ellos venían de Yara, o pealo Yerbrashi, y Eva Yapota. Y el Señor accede, ¿verdad? Yahvé le dice, bueno, no hay problema, me llega la rey. Y entonces Samuel también accede a estos deseos del pueblo, el capítulo 8. Y a causa de su desobediencia, después sabemos que Saúl es rechazado por Dios. Esto ya lo vamos a tener en el capítulo 15, es decir, esa monarquía incipiente, esa monarquía que comienza, nos presenta después enseguida a Saúl, pero Saúl que es rechazado por Yahvé. De Saúl y David se ocupan los capítulos del 16 hasta el 31 del libro primero de Samuel. Y luego Saúl y su hijo mueren sobre los montes de Gelboé en la guerra con los filisteos. En el capítulo 31, al final del 1 al 13, nos cuenta eso. Y David les dedica un canto fúnebre. Y ahí ya comienza el segundo libro de Samuel. Es la continuación, entonces. Una continuación lógica. Aquí no hay prácticamente abruptos en estas narraciones. Se nota que, entonces, se lo cortó simplemente y luego continúa la historia ya con Saúl. Dedica un canto fúnebre, capítulo 2, 2 Samuel, capítulo 1, del 1 al 27. Y de David se interesa exclusivamente toda la sección cuarta, es decir, casi todo el libro ya. Al final del libro van unos apéndices que son del 21 al 24, la historia de David hasta el capítulo 20 y luego del 21 al 24 algunos apéndices. Se refiere a la muerte de los descendientes de Saúl en Gabaón, 21 del 1 al 14. Luego las hazañas de algunos valientes de David, también, que va del 21, 17, 22. Sigue un cántico de acción de gracias, 22, casi todo el capítulo del 1 al 51. Y el oráculo también de David del capítulo 23, del 1 al 7. Se enumeran los laureados del rey David. Acaba un libro con la noticia sobre el censo del pueblo que Dios castigó con 3 días de peste. David alza un altar en la era de Areúna el Jebuseo, capítulo 24, del 17 al 31. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos entonces, queridos amigos, en esta primera parte. Vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad?, qué es lo que nos va presentando aquí el libro de Samuel, cuáles son los elementos principales en este contenido, como decíamos, que lo dividimos en 4 partes iniciales. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. El Papa Francisco pide a las conferencias episcopales del mundo que dialoguen sobre los ministerios de la Iglesia abiertos a los laicos. El mensaje del Papa, dirigido a los obispos del mundo, a los consagrados y a los fieles laicos, se produce cuando se cumplen 50 años del motu proprio Ministeria Quaedam del Papa Pablo VI, que abrió la puerta a los laicos para servir como lectores y monaguillos. En él, el Papa recuerda los 2 decretos recientes que emitió relacionados con el ministerio de los laicos. En enero de 2021, modificó el derecho canónico para permitir la instalación permanente de mujeres como lectoras o acólitas, una costumbre que ya se practicaba en gran parte de la Iglesia. 4 meses después, instituyó el ministerio laico de catequista y confirió formalmente este ministerio a los candidatos durante una misa en la Basílica de San Pedro.
riceve questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. El Papa reafirmó que estos cambios no van más allá de la doctrina establecida por el Papa Pablo VI, sino que son un desarrollo de la doctrina basada en los mismos principios. El Papa Francisco también dijo que espera iniciar en los próximos meses un diálogo sobre el ministerio de todos los bautizados con la Conferencia Episcopal Mundial para compartir la riqueza de las experiencias ministeriales que han vivido en los últimos 50 años. El Papa condenó el asesinato de Daria Dugina. Era la hija de un filósofo ruso y colaborador de Putin, Alexander Dugin. Habló de ella para denunciar el círculo vicioso que lleva a los dos bandos de una guerra a cometer atrocidades. Penso a tanta crudeltà, a tanti innocenti che stanno pagando la pazzia di tutte le parti, perché la guerra è una pazzia e nessuno che in guerra può dire no, io non sono pazzo, la pazzia della guerra. Penso a quella povera ragazza volata in aria per una bomba che era sotto il sedile della macchina a Mosca. Gli innocenti pagano la guerra, gli innocenti. El Papa llamó delincuentes a todos aquellos que se benefician de la guerra, también económica y comercialmente. Dijo que destruyen la vida y recordó, tras 6 meses de invasión de Ucrania, a los niños cuya vida ha cambiado por la guerra. Tanti bambini ucraini e bambini russi che sono diventati orfani. La orfandà non è la nazionalità. Hanno perso il papà o la mamma. Siano russi, siano ucraini. Durante la audiencia, el Papa concluyó su catequesis sobre la belleza de la ancianidad con un mensaje de esperanza. Reflexionó sobre la asunción de la Virgen. Questo gesto di amore premuroso ci fa intuire che cosa ci aspetta mentre passiamo all'altra riva. Sì, cari fratelli e sorelle, specialmente voi, anziani, il meglio della vita è ancora tutto da vedere. Esta audiencia general precede al consistorio del 27 de agosto. Después, el colegio cardenalicio contará con 20 nuevos miembros. El 24 de agosto se cumplen 6 meses de la invasión rusa en Ucrania y por eso Caritas Internationalis ha lanzado un nuevo llamamiento por la paz, subrayando el elevado número de víctimas y las consecuencias mundiales del conflicto. En mayo, 2 representantes de Caritas y Caritas Spes Ucrania vinieron a Roma para reunirse con el Papa. Estas 2 ramas han estado prestando asistencia a más de 3,5 millones de personas. La cuestión de la solidaridad es una hermosa imagen de la solidaridad que vemos en cada paso que damos. Intentamos responder a todas esas necesidades. Para Caritas, la atención a la población de Ucrania no se limita al aspecto físico, se centra en el aspecto psicológico del conflicto. Una gran parte del trabajo que realiza Caritas es esta forma de ser comunidad y una forma de ser una comunidad de acogida para los demás. Caritas y Caritas Spes Ucrania han distribuido más de 2,8 millones de comidas y paquetes de alimentos. Ahora se centran en ayudar a la población de Ucrania a prepararse para el invierno con la esperanza de que pronto haya paz. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Ñandeyara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras vela encendida y alguien sin importarle sopló. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Tu vida está hecha trizas, te da lo mismo vivir que morir. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Encenderá tu vela. Te equivocas porque
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Samuel. Este libro de Samuel es bastante pesadito, sobre todo si vamos a entrar para un libro como el de Samuel, si queremos hablar sobre ciertos temas de organización de la comunidad. A eso le llamamos nosotros actualmente, le llamamos polis. Polis es la ciudad, Ica es referente a la ciudad, política es Isobea, referente al hombre, referente a la persona, referente a la organización entre nosotros. Vea, dice la política. Este es un libro de la polis, es un libro de la comunidad. Ella va ñandea lleva, ñañanduta, yaheshata, ella va peñande yara, yecuacañande, pero ¿dónde? En la polis, en la comunidad, entre nosotros. ¿Cómo tenemos que organizarnos? Y es aquí entonces donde van apareciendo. Allí y ñañemonguetama, en el aspecto literario decíamos que hay algunos que están a favor y otros que están en contra. ¿Cómo sucede en nuestra actualidad? Hay algunos que hacen un buen gobierno, que está a favor verdaderamente del pueblo, no monday, de Yapuy, bueno, de Iguay, ahí va la no mondaya, aunque te veo lo menos en de Iguay, ni peteña lleva. Y de Yapuy o lo que sea, ¿verdad? Bueno, eso también. Así, se dan cuenta. Y esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios. Pero tenemos que entender, ¿verdad?, lo que significa la Biblia. Tenemos que entender lo que significa la palabra de Dios. Porque si no nos dejamos llevar por cosas, no sé, totalmente extrañas a la palabra de Dios. Ya a la brujo, ya a la cartomancia, ya a la tarot, ya a peamo, a payecero, de todo. Y muchas veces justamente lo que se tienen que encargar de la polis, es decir, de lo referente a la política, justamente son los que más después, ¿verdad?, consumen estas cosas para hacerle el apoyo de trabajo. Y la trabajo, y ya se conra, y la trabajo. Y eso, queridos hermanos, quiere decir que totalmente no entendemos lo que es la Biblia. Totalmente no entendemos. Venían de Yara y de otro lo te a mí. Y bueno, y eso es lastimosamente lo que nosotros tenemos que evangelizar y tenemos que entender, y por eso tenemos que hacer un verdadero estudio bíblico. Pero estudiar en serio, ¿verdad? Estudiar en serio la Biblia y conocer qué es lo que dice aquí, ¿verdad? Porque algunos me dicen, mi protestante, ¿cuál la Biblia es? Porque yo repetí, yo memorizé, pero yo les puedo decir, yo soy doctor en Biblia, ¿qué cosas hay? ¿Entiende? Y de lo que verdaderamente es la Biblia, ¿entiende? No es memorizar o sapucay, ¿verdad?, lo que dice allí. Aquí es verdaderamente entrar, saber cuál es el contenido, cuál es el contexto histórico, cómo se está hablando, porque este es un libro pedagógico. Este es un libro que nos enseña a nosotros, en todo caso, justamente a vivir los mandamientos de Dios, a vivir de acuerdo a los preceptos que Dios nos deja, que todo se va a reflejar en una iglesia, en una comunidad. Los frutos, ¿verdad?, de la Biblia se tienen que reflejar en nuestro relacionamiento de iglesia. Entonces, queridos amigos, esto es elemental y fundamental que lo tengamos en cuenta. Y así entonces, queridos amigos, nosotros entendemos verdaderamente lo que nos está queriendo enseñar. Y por eso decíamos que en la Biblia encontramos tantas veces, ya ando por aquí ver, tantas veces encontramos también contradicciones. En este libro vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, en el libro de Samuel tenemos 2 veces cuando David entra en el palacio. 1 Samuel 16, 14 al 23. 1 Samuel, ¿verdad? Entonces 14, aquí entonces por primera vez entra, o sea, es aceptado David y entra en el palacio, le reciben. El capítulo 16 del 14 al 23, que nosotros ya habíamos leído en otra oportunidad, cómo Saúl le conoce a David. La primera es que Saúl dice que siempre tenía espíritu, le atormentaba el mal espíritu. Entonces sus servidores le dijeron, un mal espíritu de Dios no deja de atormentarte. Basta que nuestro Señor lo diga y los servidores que te asistan buscarán un hombre que sepa tocar la cítara. Así, cuando te asalte el mal espíritu de Dios,
Él tocará la cítara y tú te sentirás aliviado. Saúl respondió a sus servidores: sí, búsquenme un hombre que toque bien y tráiganlo. Entonces intervino uno de sus servidores diciendo: justamente he visto a un hijo de Jesé, el de Belén, que sabe tocar la cítara. Además es valiente, hábil guerrero, habla muy bien, tiene buena presencia y el Señor está con él. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Jesé para decirle: envíame a tu hijo David, que está con el rebaño. Jesé tomó un asno, pan, un odre de vino y un cabrito y se lo envió a Saúl con su hijo David. David se presentó a Saúl y se puso a su servicio. Saúl le tomó un gran afecto y lo hizo su escudero. Luego mandó decir a Jesé que David se quede a mi servicio porque me ha caído muy bien. Y cuando un espíritu de Dios asaltaba a Saúl, David tocaba la cítara y tocaba. Saúl se calmaba y se sentía aliviado y el mal espíritu se retiraba de él. Bueno, esta es la primera, pero después enseguida vuelve a aparecer otro momento en el cual David es introducido, ¿verdad?, a la presencia de Saúl. En el 17:1-18 vuelve a aparecer. ¿Y en qué momento aparece? Y justamente aparece en el momento en que él lucha, después de la famosa pelea contra Golías. Le presentan a David. Va y veo, señora, y no vama, todo eso. Y ahí al ver que David salía al encuentro del filisteo, Saúl preguntó a Abner, el jefe del ejército: ¿de quién es hijo de ese muchacho? Por la vida del rey, no lo sé, y entonces así continúa. Entonces, 2 veces David es presentado. Bueno, vamos a volver enseguida con más Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñan de Yara Ñe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yara Ñe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yara Ñe, YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñan de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús,
Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos hablando sobre el libro de Samuel y decíamos que el contexto histórico es muy importante para que nosotros podamos después entender también lo que el autor sagrado nos quiere dejar como mensaje. Hablábamos nosotros del desastre, decíamos, del Reino del Norte, que era una ocasión propicia para poner de relieve las promesas relativas a la comunidad de la dinastía davídica en el trono. Es decir, volvemos a retomar, porque David es Jerusalén. Los del norte, que tenían toda la fuerza y todo el poder en ese momento, ahora a ser destruida como ciudad, como imperio, por el imperio asirio, ciertamente que entonces queda totalmente desbandada, destruida, sin ninguna posibilidad. Samaria, ustedes saben que desaparece, el trono del norte desaparece, así de sencillo, desaparece. Y entonces la única heredera ahora es la del sur, es decir, lo que está conformado por Judea y la tribu de Benjamín, solamente este pequeño trono de estas dos tribus que habían quedado. Los 10 restantes desaparecen. Y entonces los reyes de Israel perecieron por haberse olvidado de Yahvé y no haber seguido el camino que les trazó David con su conducta. Esta va a ser la idea principal. Upealas acoromon beusehina pe penguajeupe lleva pe peñimosarambi paja pe manon baja pe desaparecen baira porque pendere sale peñan de Yarabi anda pejendu y anda pejesha y bailla ba oyapo racae, ¿verdad? El rey David, porque eso era el modelo y el paragón desde este momento con mayor razón. Es entonces que comienza, decíamos, a ensalzarse la figura del rey David. Entonces tenemos que imitar su conducta. En tiempos de Ezequías hubo gran actividad literaria encaminada a desempolvar recuerdos antiguos y estudiar las causas que provocaron la dispersión de Israel entre los pueblos. Aquí entonces comienza la obra literaria con Ango, Ñepunu, Lleva, y Mandu, Ay, Cuayo, Güero, Mandu, Amba, Eloicoacue, Amba, Eloicoacue, Jamaba, Upeno, lo Yapo, Escuela y por mía, ¿verdad? O sea, es un momento ideal para repensar, para mirar, para entender nuestra historia. ¿Cuáles son los valores fundamentales que nosotros tenemos que seguir poniendo al servicio, ¿verdad?, del pueblo, de la gente? ¿Cuáles son estos elementos? Y por eso se desempolva, ¿verdad?, el recuerdo, estos recuerdos antiguos, y también se estudian las causas que provocaron principalmente la dispersión de Israel. Va el añandeo pechara, va el añandeo ñañembodi para. Cuando te veña moñe penu llega ya popora lleva peña de yara huella caja huella ñande. Y ahora entramos y miramos, ¿verdad?, que esta primera colección de noticias sobre la naciente monarquía recibió su forma última, es decir, con influencias deuteronomistas. La influencia deuteronomista. Y entonces quiere decir que estamos escribiendo mucho después, ¿entienden? Mucho después de los hechos. Estamos escribiendo de una historia muy anterior a aquella que nosotros estamos escribiendo hoy o aquella que estamos viviendo hoy. Esta es la influencia deuteronomista, que es una influencia muy posterior, ¿verdad?, en el caminar histórico de Israel, en los días inmediatos al exilio o durante el mismo. Esta sería la fecha. Pero ñandeco ñayemon que está en el rey David, el rey David en el año 1000, al exilio en 586. Y esto se está reorganizando y se está armando, ¿verdad?, como tal, en el 500 ya es europea, ¿verdad? Vamos a suponer del 600 y un poco hasta el 500, o sea, esa centuria, en esos 100 años, esta escuela deuteronomista que comienza a repensar, comienza a mirar y comienza a entender lo que ha sucedido y lo que sucede en el pueblo. Entonces esta primera colección, decíamos, de noticias sobre la naciente monarquía recibió su forma última con influencias deuteronomistas. Esto es lo que queremos subrayar y repetimos una y otra vez. Influencias deuteronomistas en los días inmediatos al exilio o durante el exilio. Es ahí entonces donde encontramos esta influencia deuteronomista bien fuerte. Antes o durante el exilio.
A ver, entonces, junto a los ríos de Babilonia medita el pueblo judío sobre el pasado de la nación, que a la luz del castigo reciente aparece como una continuada transgresión del pacto concluido en otro tiempo en el desierto. Aquí está la historia, es decir, cómo se nos irá narrando y cómo se nos irá contando. Decíamos entonces que junto a los ríos de Babilonia, es decir, estando ya en el exilio, desde aquí comienzan a repensar su propia historia. Ellos meditan sobre el pasado de la nación. Estamos en el año 586, para abajo. Entonces ellos comienzan a meditar sobre esta historia. Que a la luz también de ese castigo reciente, el hecho de ser conquistado por Babilonia, aparece como una continuada transgresión del pacto concluido. Una continuada transgresión. Es decir, en el pensamiento teológico y en el pensamiento aquí que nosotros tenemos del autor sagrado, ellos se dan cuenta y dicen, ¿sabes qué es lo que pasó? ¿O qué es lo que está pasando? Es que aquí nosotros hemos transgredido el pacto y de una manera continuada. Entonces esta transgresión continua. Y luego lo proyecta, ¿verdad? Y lo dice, todo lo que ellos van pasando por el desierto, las dificultades por las que está viviendo el pueblo de Israel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y Él que viene siempre a nuestro encuentro, camina con nosotros, nos anima, nos ayuda y podemos dar pasos muy importantes en nuestra vida.
Hoy el Señor nos habla a través de 1 Corintios capítulo 4 del 6b al 15. Hemos pasado hambre y sed. De este día San Pablo. Aprendan de Apolo y de mí no salirse de lo escrito, y así nadie tome partido orgullosamente a favor de uno y contra otro. ¿Quién te declara superior? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Ahora están satisfechos? Ya se han enriquecido. Sin nosotros son reyes. Ojalá ya reinaran para reinar nosotros con ustedes. Pero pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos ha puesto en el último lugar como condenados a muerte y hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y los hombres. Nosotros por Cristo somos locos, ustedes por Cristo prudentes. Nosotros débiles y ustedes fuertes, ustedes estimados y nosotros despreciados. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, vamos medio desnudos, nos tratan a golpes, no tenemos domicilio fijo, nos fatigamos trabajando por nuestras manos, somos insultados y bendecimos, somos perseguidos y resistimos, somos calumniados y consolamos a los demás, somos la basura del mundo, el desecho de todos hasta ahora. No les escribo esto para avergonzarlos, sino quiero corregirlos como a hijos queridos. Porque aunque como cristianos tengan 10.000 instructores, no tienen muchos padres. Yo los engendré para Cristo cuando les anuncié la buena nueva. Qué linda que esta ternura, vamos a decir, pero bien dura, ¿verdad? Porque un papá que quiere, que ama verdaderamente a sus hijos. Nosotros como apóstoles, dice, somos golpeados, somos maltratados. No tenemos ni una dirección fija, un domicilio fijo donde vivimos, Pablo. ¿Por qué? Porque ay de mí si no evangelizara, tengo que salir, tengo que anunciar, tengo que decir. Por decir que son cristianos, ahora ustedes se creen ya sino que aquí nos vuelve a hablar y nos vuelve a tocar en lo más profundo del corazón, de la vida y de lo central de la vida del cristiano, que es el servicio, que es la diaconía. No enorgullecerse, sino que sobre todo ponernos al servicio de nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre cada uno de nosotros, sobre nuestro país. Seamos servidores de los demás. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el Catholicus Catholica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice,
sino que la iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la iglesia fue llamada católica fue debido a que la iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia. Significa por esencia. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre el contenido doctrinal, es decir, qué es lo que verdaderamente aquí nosotros recibimos, ¿verdad? Como elemento funcional, elemental, que nos quiere transmitir el autor sagrado. Siempre detrás de esto nosotros sabemos que se encierran mensajes religiosos, mensajes destinados en primer lugar a los israelitas. Son los israelitas entonces los que leen a quienes el autor sagrado se está dirigiendo. Y luego después tendremos, ¿verdad?, los herederos espirituales, en este caso, que son los cristianos. Pero no nos olvidemos, queridos amigos, que los libros anuncian condiciones y dificultades también del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Continuamente nosotros encontramos, ¿verdad?, todas estas dificultades, estas condiciones que no son favorables para el pueblo de Israel, ciertamente. Hay momentos en que se encuentran muy positivamente, pero hay momentos en que ellos totalmente se encuentran con dificultades y condiciones que les imposibilitan este camino de establecer el reino de Dios sobre la tierra. Yahvé entonces es presentado aquí, es esencial y fundamental. Es tan bueno esto, ¿verdad?, que se nos dice que Yahvé es el rey de Israel y es el único rey. Incluso en ese capítulo 8, cuando se presenta y se está hablando del rey, ¿verdad?, del monarca, les recuerda y le dice, atención, ¿quién es el rey? ¿Verdad? Y entonces le va describiendo. Miren lo que ustedes están eligiendo, ¿eh? Y ahí comienza y le va describiendo, miren que el rey le va a tomar a sus hijas como panaderas, como lavanderas, como cocineras. Le va a tomar a sus hijos para mandarlos a la guerra, le va a mandar entonces, en fin. Oye, acá yo creo que era toda la realidad de lo que significa la monarquía, ¿verdad? Pero por otra parte le dice, atención, el único rey verdaderamente es siempre Yahvé.
Ahora, el monarca que elija al pueblo debe ser el representante de Dios en la tierra. Y este es el elemento crucial, esencial y fundamental que nos está presentando el libro de Samuel. Es decir, insiste, subraya, muestra y dice, de esta manera se tiene que presentar el rey de Israel. De esta manera se tiene que presentar el rey en medio de ustedes. El modelo siempre de un rey terreno tendrá que ser Dios. Es decir, en el monarca se tiene que ver el rostro de Dios. Y al mismo tiempo este rey debe ser instrumento del que se servirá a Dios para obrar grandes cosas. El rey entonces tendrá que obrar grandes cosas porque es Dios el que lo está utilizando para que el pueblo, ¿verdad?, pueda crecer, para que el pueblo se pueda sentir bien, para que el pueblo pueda realizar lo que Dios le ha pedido y le sigue pidiendo. Ahora, en estos dos libros, porque nosotros encontramos el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel, aparecen siempre los atributos de Dios. Siempre vamos a encontrar, ¿verdad? Y en estos reyes, en la medida en que vamos describiendo sus actitudes y su forma de actuar, upe veñan de ya eshaina, va ella guava veñan de yara, va eva veñan de yara lo yerurea ñande, amba ella bañan de yara o yesha cañande. Esa es la manifestación de Dios. Por medio de sus profetas se comunica a los hombres. Desde su infancia fue Samuel su confidente. Samuel entonces es el confidente desde la infancia de Dios mismo. ¿Por qué? Porque siempre está, ¿verdad? Están juntos, este es el confidente. Durante toda su vida se manifiesta Samuel como defensor acérrimo de los derechos del yavismo. Los derechos del yavismo aquí son muy importantes entonces para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Al ser un defensor acérrimo de los derechos del yavismo, no temiendo oponerse al mismo rey y echarle en cara su ingratitud para con Dios, que lo había elegido. De Dios que lo había elegido entonces. Samuel, por eso es que defiende todo lo que significa los derechos del yavismo, Yahvé, como el Dios de Israel. Y así entonces no tiene miedo de oponerse al mismo rey y echarle en cara, pero directamente. ¿Por qué? Porque normalmente los reyes, ¿qué hacen? Toman todos los atributos de Dios y ahora entonces ellos se consideran autosuficientes. Ellos que tendrían que ser los representantes de Dios. ¿Verdad? Del poder. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, como dijimos al comienzo, en la introducción, este libro es bastante duro y bastante fuerte. Porque si nosotros queremos comenzar a aplicar, ¿verdad?, a nuestra política actual, si nosotros queremos comenzar a aplicar a la realidad que vivimos, entonces ¿por qué? Y porque justamente nos está diciendo la verdad. Nos está llegando a lo profundo, ¿verdad? Y nos está diciendo, ¿cómo es que ustedes se van a usurpar justamente ese poder que le pertenece a Dios? En lugar de representarlo a Dios y de hacer bien las cosas, lo único que ustedes están haciendo es usurpar ese poder de Dios para usufructuar de ese poder para ustedes mismos. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando este hermoso libro de Samuel que nos va enseñando y nos va dejando lecciones magníficas de vida. Ahora yo me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales.
Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.